educativa en comunalidad tiene un lema que es tejer escuela comunidad. Entonces podemos presumirles que nos adelantamos unos años al planteamiento de la nueva escuela mexicana. Por eso nosotros estamos muy activos y muy contentos porque los maestros de la red tienen muy claro el tejer escuela comunidad. La red dice que va a tener el evento en Argentina 2024. ¿Algún evento que sea aquí en su tierra, Michoacán, que esté próximo a suceder, profesor? Bueno, antes queremos decirles que este ejercicio de experiencias, de movimientos pedagógicos, a diferencia del sur, que están articulados en procesos sistemáticos y muy visibles, aquí estamos dispersos en México. ¿Sí? Hay movimientos en Oaxaca, en Zacatecas, en Durango, y hoy hicimos un asunto histórico. El 4 de agosto logramos sentar a los movimientos en una asamblea aquí en la Escuela Preparatoria Prefeco, donde están los testimonios que logramos que la Secretaria de Educación Federal, la maestra Leticia Ramírez Anaya, pudiera estar sentada escuchando estas posibilidades. Y entonces se está conformando lo que llamamos el movimiento pedagógico mexicano, que son cómo visibilizamos esas experiencias que están en todo el territorio mexicano y que estamos buscando cómo esta nueva etapa de un nuevo gobierno que se acerca y que naturalmente tiene que estar enmarcado en esta cuarta transformación, lo asume institucionalmente el movimiento. No quiere decir que el movimiento se vaya a hacer del gobierno, no, sino que vaya a tener las condiciones para seguir visibilizando la posibilidad de que los maestros se vuelvan en autores de las políticas educativas. Por lo tanto, de acuerdo a lo que nos está diciendo, hay credibilidad o esperanza en que la nueva escuela mexicana ampare estos procesos que ustedes están llevando de años atrás y que el nuevo gobierno también pueda coadyuvar o seguir con estas propuestas que están haciendo. Me refiero al gobierno federal que estará ya el próximo año con la candidata, si en caso de que ganara Claudia Sheinbaum. Pues nosotros tenemos la esperanza de que por ahí camine, ¿no? Porque entonces no podemos regresar al neoliberalismo. Regresar al neoliberalismo sería un desastre, otra vez pensar en que tenemos que aplicar políticas que nos mandan los organismos internacionales. Desde ese sentido, la nueva escuela mexicana no va a funcionar si no retoma la capacidad de los maestros. Y en ese sentido nosotros creemos que el movimiento tiene todas las posibilidades de crecer en el sentido y que no solamente se vuelva un movimiento alternativo, sino se vuelva un movimiento institucional en los procesos concretos de transformación educativa. Porque la nueva escuela mexicana, lo señalamos hace rato, hay maestros que estaban tejiendo la escuela comunidad, hay varios ejemplos, yo me gustaría, y aquí hago la invitación, licenciado Francisco, a que puedan estar maestros de pie. Aquí hay maestros de educación indígena, de educación física, de todos los niveles, contando cómo han ido planteando este concepto que nosotros le llamamos emancipación y que viene muy marcado en la nueva escuela mexicana. Habrá que generar procesos emancipatorios que nos conviertan en sujetos dignos de vivir estos procesos de transformación, no solamente educativa, sino social, cultural y naturalmente política y económica. Sería un placer, un orgullo para mí recibir a las personalidades que usted me indique, profesor. Quisiera hacer una pausa, tómele a su cubita, profesor, no sé si es agua o tequila, pero con confianza tome, no va a ser usted censurado. Quisiera, antes de que pasara la pregunta que le había hecho de qué hay en el futuro para eventos aquí en Michoacán, que nos pudiera comentar, sin pena tómele, profesor, no tenga usted vergüenza, no va a ser usted censurado, me gustaría que tuviera un poco de alcohol en sus venas, no sienta presión. Como usted sabe, estamos en un podcast que se llama La Recámara. Yo quisiera preguntarle un poco algo personal, cómo era la habitación, el cuarto o el lugar donde usted vivió sus primeros 10 años, que nos pudiera participar de esa experiencia, de esa anécdota que tenga de los primeros años de su vida, dónde vivía, dónde compartía, si es que compartía con alguien, esto que llamamos recámara, que puede ser habitación, cuarto. Pues si nos vamos a ese asunto, bueno, nosotros nacimos en el pueblo de Naranja, un pueblo histórico, porque ahí nació uno de los personajes más importantes que podemos decirle
contemporáneos a la revolución, el Primo Tapia de la Cruz, que era un legado comunista, ferviente, una persona que planteó los primeros procesos de colectividad, no solamente en México, sino incluso a nivel internacional. Y en ese sentido, bueno, nosotros tuvimos una infancia activa, una infancia también colectiva, lo que implica vivir en una comunidad y descender de niveles económicos no tan estables, y que entonces, por lo tanto, podía decir uno compartía la recámara con otros hermanos, y eso implicaba también generar procesos de solidaridad, de cómo nos organizamos, de cómo vivimos las cosas en ese sentido. Y nos parece que entonces una recámara siempre es un espacio de acogida, ¿no? Un espacio que está ahí, por eso desde este espacio creo que nos podemos inspirar en decir tantas cosas, ¿no? Sí, porque bueno, quién sabe si pudiéramos hacer el ejercicio de contabilizar cuántas horas pasamos dentro de una habitación recámara, cómo eran las habitaciones de uno de pequeño, si las tuvo, si las compartió. Se me hace una introspección interesante a partir de cómo vivimos de jóvenes, de niños, y recordar y a lo mejor hacer un ejercicio de nuestra propia vivencia pasada, en cómo nos fuimos formando. Dice que viene de un pueblo naranja y con estos personajes que marcaron historia dentro de a nivel nacional e internacional. Bueno, ahí estuvo de chico usted en Naranja, siguió estudiando. ¿Qué pasaría si hiciéramos este ejercicio de que el profesor Juan Hurtado Chagoya, pudiera verse con el joven Juan de 25 años? ¿Qué le podría decir este profesor actual, el de hoy, el del presente, a aquel joven de 25 años? ¿Qué le podría aconsejar o decir si lo tuviera frente a frente? No, lo que podemos decir es que nunca hemos dejado desde que éramos muy pequeños, no sé de dónde salió, pero había una intención de construir cosas, de pensar cosas. Y lo que podemos decirle a ese joven de 25 años es que vale la pena mantener ese dinamismo. Hoy que vemos nosotros en Argentina, por ejemplo, hoy va a haber elecciones el 19 de noviembre, y 15 días después vamos a tener compañeros de Argentina aquí, que me gustaría que los entrevistaras para ver qué pasa. Y entonces ahí atraviesa una palabra: ¿para qué sirve la educación? O sea, ¿para qué sirve cuando ellos son los lectores más importantes de América Latina, miles de textos, y hoy están en el debate de que pueden regresar a votar por la dictadura, por aquella dictadura que dejó miles de desaparecidos y de muertos, y en un ejercicio que se le llama democracia, que nadie los va a obligar a ir? Y entonces, ¿qué juega en ese papel? O sea, ¿qué está en juego en ese papel? Entonces, si yo le hablara a aquel joven de 25 años, le diría que ha valido la pena, ¿no? Ha valido la pena porque eso nos ha llevado a conocer prácticamente todos los países de América Latina, a reflexionar, y hoy con mucho orgullo decimos que la red es un vínculo que tiene al país en esa relación que se tiene con diferentes personalidades que hoy están repensando hacia dónde van los procesos democráticos. Y de ahí, conociendo ese contexto, consideramos que México es hoy uno de los escenarios más importantes para el continente de cómo pensar la democracia. Dice usted que padre sería poder entrevistar a personas de diferentes países, y esta pregunta que usted acaba de mencionar de ¿para qué sirve la educación? A mí me gustaría hacerla en presente, ¿no? Si la educación está sirviendo en este momento, por ejemplo, en sus países, y pues ahorita hablando de México, si la educación sirve, ¿qué le podemos decir a los jóvenes de 18, 19, 20, 25 años? Si está sirviendo la educación, ¿qué tienen que hacer? ¿Tienen que ser más participativos? ¿Cómo provocamos una participación donde ahora parece que todo es un poco mucho indiferente, profesor? Naturalmente que la educación sirve, no podemos negar que no sirve, pero debe servir más en ese sentido de generar espacios de participación, porque la única manera de cambiar, nos decía hoy una gente, ¿y cómo le hizo Colombia para resolver? No resolvió totalmente el asunto de la delincuencia, pero sí hay procesos muy interesantes como Medellín, que era la ciudad más violenta del mundo. O sea, hace unos meses estuvimos en Medellín,
¿Y cómo se logró la transformación? Por la educación. O sea, la educación entrelazada con políticas correctas económicamente, con políticas culturales, con políticas sociales, pero la educación juega un papel central. Cuando termina en esta parte que ha señalado, la educación sirve para participar. Y entonces ahí hay un elemento fundamental que es ese asunto de la educación como un sentido ético, que los jóvenes o todo el mundo tiene que tomar una decisión y la toma conscientemente. La toma a partir de que está enterado, a partir de que tiene una posición social, política, a partir de que conoce las cosas, y entonces la educación tiene que pasar de ese proceso instrumental que es que tenga un buen empleo o un buen estatus, a pasar a ese proceso otra vez que está en la nueva escuela mexicana, a que se comprometa con la comunidad. Y de ahí que los modelos educativos están siendo cuestionados, ¿no? Hoy podemos decir, tenemos más gente educada y tenemos gente que está destruyendo. Un ejemplo muy claro, hoy se está destruyendo toda la naturaleza. Estamos a un punto de una catástrofe mundial. ¿Y quiénes son? Pues esos que están educados, que tienen maestría, doctorados y todo. Y entonces hay que replantearnos el proceso de la educación, sin negar que naturalmente sirve. Ha generado cambios importantes, pero se ocupa más, porque si no generamos esa comprensión de hacer las cosas en comunalidad, pues nos vamos a quedar sin agua. Este año quiero decirles, y de una vez para que se compren sus tambos de agua, este año va a haber menos agua, y por lo tanto, si el año pasado tuvimos escasez, hoy vamos a tener más escasez de agua. Y lo pueden ver de manera muy clara, vayan al lago de aquí de Cuixeo y van a ver que no hay ni un solo charco de agua. O sea, eso, ¿qué quiere decir? Que no hubo manera de que las lluvias fueran lo más normales que tuviéramos. Entonces, ¿y eso por qué pasa? Por procesos de educación que nos llevan al consumismo, nos llevan a muchas cosas, que puede ser otro tema, pues. Pero ahí yo quisiera cerrar esta idea que planteabas, es la participación, pero una participación consciente para vivir en sociedad común. Sí, yo más que referirme si la educación sirve o no, a lo que quería plantear era si la educación que estamos teniendo sirve. O sea, si en la práctica esta educación está sirviendo, pero ya con lo que usted está comentando, bueno, pues la participación de los jóvenes es la que nos puede dar también el impulso, como con la nueva escuela mexicana, con procesos que conocen la nueva escuela mexicana, han ido caminando como el de ustedes y la red. Ahorita me menciona cómo se llama su red, profesor. Entonces creo que ahí está contestada mi inquietud, ¿no? La participación de los jóvenes es importante. ¿Cómo podemos hacer que los jóvenes participen? Yo creo que es de todos, porque la gente dice, bueno, vamos a plantear el futuro, no hay futuro sin presente, o sea, es este momento, y de ahí que un espacio fundamental para que los jóvenes participen es la escuela, porque todos llegan ahí, aunque unos desertan o se van en la secundaria para el bachillerato, pero todo el mundo llega a la escuela. Por lo tanto, un ejercicio importante para que los jóvenes participen es este ejercicio que le estamos llamando generar los proyectos, o sea, que se comprometan por cosas pequeñitas. Y lo vemos en el sistema educativo. El sistema educativo que empieza en preescolar, los niños son tan espontáneos y ahí está un ejercicio de cambio. En cuanto va avanzando el sistema educativo pierde ese asunto de la participación espontánea, y va siendo más rígido, más cuadrado, hasta llegar a momentos donde, bueno, lo que me interesa es sacar el grado porque es importante que yo lo tenga, porque es mi empleo, pero ¿a cambio de qué? Y entonces, ¿dónde se queda el sentido de la convivencia humana que estamos viviendo? Y hoy, aunque la gente diga, yo tengo recursos para vivir, pero no va a vivir en una burbuja. O sea, vive en una sociedad concreta que luego los que fueron excluidos del sistema educativo son los que van a privarle la vida a otra persona. ¿Por qué? Porque no tienen condiciones de vivir como el amigo o el compañero que hizo una carrera universitaria y que logró tener empleos. Por lo tanto, este es un proceso de colectividad en la escuela. ¿En dónde más? En el barrio, en el deporte, en todas las instituciones. Una desventaja que tenemos muy grande, pues es la televisión. Los medios hoy masivos de televisión hoy ustedes ven cualquier programa es violencia, o sea, es un ejercicio que está ahí
y que entonces no lo va a poder quitar ningún régimen. Eso implica